Hola, bienvenido a una nueva sesión. Yo soy el profesor Noé Turiján y en esta ocasión hablaremos acerca del tema de declaración de arquitectura y el software de Xilinx. En la sesión pasada hablamos acerca del código de VHDL y mencionamos que para poder hacer una descripción de hardware necesitábamos de dos etapas, la declaración de la entidad y en esta ocasión hablaremos acerca de cómo crear la arquitectura, qué es lo que va a determinar el comportamiento del diseño. Y en este caso se describe usando las sentencias propias del lenguaje VHDL. De manera similar a otros lenguajes de programación, en la parte superior de la declaración de la arquitectura vamos a tener la declaración de las librerías, que son una colección de unidades de diseño compiladas previamente para su posterior uso. Su función es agilizar el diseño. A manera de ejemplo, vamos a revisar el siguiente código. En la parte superior tenemos la declaración de un par de comentarios. Si observamos, están marcados en letra de color verde. Seguido de esto tenemos la declaración de librerías. Después viene la declaración de la entidad, con el código que revisábamos en la sesión pasada. Y de ahí comenzamos con la declaración de la arquitectura, en donde definimos el comportamiento de esta entidad. Para este ejemplo en particular, podemos observar cómo se toman las dos señales de entrada que se declararon y en la arquitectura se observa cómo se está realizando una compuerta OR entre ambas entradas para mostrar el resultado en la salida. Vamos a revisar un ejemplo más en donde se nos muestra el siguiente arreglo. Podemos ver cómo está compuesto por una compuerta OR y una compuerta AND entre las señales A y B. En este caso podemos definir una señal como salida auxiliar para el resultado de la compuerta OR entre la señal A y la señal B. Y de ahí tomaríamos esta misma señal para realizar la compuerta AND con la señal B. Sin embargo, esto nos generaría un error, debido a que la salida auxiliar fue declarada como una salida del sistema en la declaración de puertos, no podemos utilizarla para leer información. En lugar de esto, tenemos que definir una señal auxiliar dentro de la arquitectura. Para la descripción de circuitos combinacionales en VHDL, tenemos tres opciones de sentencias que podemos utilizar. La asignación simple es el ejemplo que realizamos en los ejercicios antes mencionados, en donde el valor que tenemos del lado derecho se asigna en la señal que hemos declarado del lado izquierdo, por medio del símbolo menor que seguido de un signo de igual. Otra opción que tenemos es la sentencia with select. En la imagen podemos ver cómo poder declararla. Esta nos va a ser útil cuando tengamos opciones para las entradas y sabemos cómo se va a comportar la salida. Por ejemplo, si ya conocemos la tabla de verdad de un sistema, podemos aplicarlo utilizando esta sentencia. En el código que se muestra, podemos observar cómo se declara para cada entrada cómo va a comportarse la salida por medio de la tabla de verdad y la sentencia with select. Ahora vamos a pasar a la parte del software. Vamos a localizar el acceso y vamos a observar cómo comienza a cargar.
Una vez que abre el software, vamos a localizar en esta ventana la opción de crear un nuevo proyecto. Nos va a aparecer una ventana que nos va a asistir en la creación de un nuevo proyecto. Simplemente vamos a ir seleccionando algunas opciones. Por ejemplo, vamos a designar un nombre para este primer proyecto. Y en la parte inferior vamos a seleccionar el lenguaje con el que vamos a estar trabajando. En este caso vamos a ocupar lenguaje de descripción de hardware o HDL. En la siguiente opción nos va a aparecer una serie de opciones para configurar el dispositivo con el que se va a trabajar. Esto también es muy importante porque aquí vamos a seleccionar las características de la tarjeta que se va a programar. Entre otras opciones tenemos la familia del dispositivo, el empaquetado y el procesamiento. Procuren dejar las mismas opciones que se muestran en este ejemplo. Más adelante también va a ser posible poder modificarlas. Por último, se nos muestra un resumen con las características del dispositivo que hemos seleccionado. Ahora ya tenemos disponible la ventana del diseño con el que vamos a trabajar. Del lado izquierdo podemos ver a manera de árbol el dispositivo que hemos seleccionado y los elementos que vamos a ir agregando. Para eso vamos a seleccionar la opción de crear una nueva fuente y en la ventana que nos aparece vamos a seleccionar la opción de crear un módulo de VHDL en donde vamos a seleccionar un nombre A modo de ejemplo, vamos a comenzar creando una compuerta. Por medio de este asistente, vamos a poder ir agregando diferentes opciones. En esta nueva ventana nos aparece cuáles son los puertos con los que se va a trabajar. Vamos a colocar los puertos de entrada A y B y un puerto más con la señal F. A la derecha de la columna de puertos tenemos la columna de dirección, en donde vamos a poder seleccionar que la señal va a trabajar como una salida. Por último, nos va a aparecer un resumen con la configuración realizada, en donde nos menciona el nombre de la entidad y las señales de los puertos. Es importante mencionar que si bien este asistente nos ayuda para crear el primer código, en cualquier momento este puede ser modificado, es decir, si no configuramos todas las señales de entrada o de salida o incluso queremos renombrarlas, podemos hacerlo mediante la modificación del código. Vamos a ir revisando parte de la declaración que se ha realizado y podemos notar que tenemos una sección de comentarios para poder documentar nuestro programa y de ahí podemos ir viendo el código que ya mencionábamos con anterioridad. En esta ocasión voy a quitar la parte de la documentación, es decir, los comentarios,
para tratar de dejar el código un poco más limpio y que sea un poco más entendible. Y vamos a observar que ahora nos queda el código que habíamos revisado en algunos ejemplos, en donde tenemos la declaración de librerías, después la declaración de la entidad con los puertos y por último tenemos el espacio para poder definir la arquitectura, es decir, el comportamiento de este arreglo. Para este primer ejemplo vamos a realizar una asignación simple en donde la señal de salida va a presentar el resultado de la compuerta OR entre las señales de entrada A y B. Vamos a guardar los cambios realizados al proyecto y después vamos a proceder a realizar la compilación. Es decir, va a comenzar a revisar la sintaxis de que el código esté bien escrito y nos va a mencionar si tenemos algún error. Para eso vamos a seleccionar el módulo que estamos tratando de revisar. En este caso es nuestra compuerta OR y de las opciones que nos aparecen en la parte inferior vamos a seleccionar la opción de sintetizar. Dando un clic con el botón secundario vamos a seleccionar la primera opción de ejecutar o correr. En la parte inferior tenemos una pequeña ventana con la consola, en donde se va a mostrar el proceso que está realizando y en caso de que todo salga bien, se nos va a desplegar el mensaje de que se ha compilado de manera correcta. También lo podemos corroborar porque en la opción del menú de síntesis nos va a aparecer un pequeño símbolo con una paloma color verde. En caso de que hubiéramos tenido algún error de sintaxis, al momento de hacer la síntesis nos hubiera indicado dicho error. Vamos a realizar un ejemplo haciendo una modificación a nuestro código y vamos a repetir el proceso. Voy a desplegar el panel de errores y vamos a proceder a volver a hacer la síntesis del código. Guardamos los cambios, damos un clic secundario y ejecutamos. Una vez que ha terminado, podemos observar cómo ahora nos muestra un símbolo con una X de color rojo y en la pestaña a un lado de la consola nos va a mostrar nuestra lista de errores. Pues bueno muchachos, por hoy vamos a terminar hasta aquí. Como siempre, espero que te haya servido para poder entender un poco más acerca del tema. Me despido de ti y nos vemos en la siguiente sesión.